¿Qué tal? Buen día, bienvenidos a un nuevo video en A2C, todo sobre ingeniería. Bien, en esta ocasión vamos a resolver un problema de mecánica de materiales del libro James Gear, del capítulo 2. Es el problema 2.5.2.3, que nos indica que una barra rígida con peso W de 750 libras cuelga de 3 alambres igualmente espaciados, 2 de acero y 1 de aluminio. De acuerdo a la figura se nos indica que los 2 de acero son los externos y el de aluminio es el interno. El diámetro de los alambres es de 1/8 de pulgada. Antes de aplicar la carga, los tres alambres tenían la misma longitud. ¿Qué aumento de temperatura en los tres alambres dará como resultado que toda la carga la soporten los alambres de acero? Suponga que el módulo de elasticidad del acero es de 30 por 10 a la 6 psi, mientras que el coeficiente de dilatación térmica del acero es de 6.5 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado Fahrenheit. Y el coeficiente de dilatación térmica del aluminio es 12 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado Fahrenheit. Muy bien. Aquí el problema identifica el subíndice S para el acero, que sería steel en inglés, mientras que el aluminio con la A de aluminio. Entonces vamos a plantear el problema. Nos especifica cuál debe ser esa diferencia de temperatura. Muy bien. Recordamos que en los elementos podemos tener presentes alargamientos, ya sea debido por efectos mecánicos o por efectos térmicos. En este caso, al tener tres materiales, podríamos tener alargamiento térmico del acero, que sería coeficiente de dilatación térmica del acero por la diferencia de temperatura por la longitud. Tendríamos alargamiento mecánico del acero, que sería la fuerza del acero por la longitud dividido entre módulo de elasticidad del acero por el área del acero. Eso es en cuanto a los alambres de acero. Pero también tendríamos alargamiento térmico para el aluminio, que sería el coeficiente de dilatación térmica del aluminio por la diferencia de temperatura por la longitud, y el alargamiento mecánico del aluminio, que sería la fuerza del aluminio por la longitud dividido entre módulo de elasticidad del aluminio por el área del aluminio. Ok, tenemos que plantear la ecuación que relacione esos cuatro alargamientos: los dos mecánicos del aluminio y los dos mecánicos del acero. El problema nos dice algo muy importante: ¿cuál debe ser el aumento de temperatura que dará como resultado que toda la carga lo soporten los alambres de acero? Es decir, el aluminio, la carga del aluminio va a ser cero. Por lo tanto, no tendríamos alargamiento mecánico del aluminio. ¿Por qué? Porque ya nos está especificando que este cable no va a cargar nada. Es decir, toda la carga se dividiría entre dos. ¿Por qué entre dos? Tenemos la fuerza del acero, tendríamos la fuerza del aluminio y nuevamente aquí la fuerza del acero. Y todo está soportado a la carga W. Si FA es igual a 0, quiere decir que no hay alargamiento mecánico. Tendríamos 0, todo lo que dividamos, o sea, cualquier valor que divida 0 nos va a dar 0, por lo tanto alargamiento mecánico no habría. Entonces tendríamos, si hacemos una sumatoria de fuerzas sobre Y igual a 0,
considerando hacia arriba positivo, tendríamos Fs más Fs menos W igual a 0. Tendríamos que Fs es igual a W entre 2. Entonces toda la carga se divide entre cada uno de los cables de acero. Por lo tanto, el alargamiento mecánico del aluminio no lo relacionamos. Muy bien. Entonces, de los alargamientos que quedan presentes, ¿cuál sería la ecuación que debemos establecer? Tendríamos que el alargamiento por sí solo, el alargamiento térmico del aluminio, debe ser igual al alargamiento mecánico del acero más el alargamiento térmico del acero. ¿Por qué? Recordamos que el problema nos dice que la longitud de los cables era exactamente la misma y que tiene que dar como resultado que toda la carga la soporten los alambres de acero. Entonces, el alargamiento térmico y mecánico de los cables de acero tiene que ser igual al único alargamiento presente del aluminio, que sería por efecto térmico, para que toda la carga la esté soportando, como nos indica el problema, los alambres de acero. Entonces, si sustituimos, tenemos que el coeficiente de dilatación térmica del aluminio por la diferencia de temperatura por la longitud va a ser igual a la fuerza del acero por la longitud del acero dividido entre el módulo de elasticidad del acero por el área del acero más coeficiente de dilatación térmica del acero por la diferencia de temperatura por la longitud del acero. Ok. Vamos a identificar en este caso qué información es con la que contamos de momento. Tenemos los coeficientes de dilatación térmica. Tenemos también el módulo de elasticidad del acero. Y lo que nos pide el problema es cuál es la diferencia de temperatura. Entonces, ya relacionamos los términos que van a estar presentes en nuestro problema. Hay que despejar esa incógnita que sería la diferencia de temperatura. Si despejamos, hay que pasar toda la diferencia de temperatura de un solo lado. Tendríamos coeficiente de dilatación térmica del aluminio por la diferencia de temperatura por la longitud del aluminio menos coeficiente de dilatación térmica del acero por la diferencia de temperatura por la longitud del acero va a ser igual a la fuerza del acero por la longitud del acero dividido entre el módulo de elasticidad del acero por el área del acero. Aquí ya tenemos la diferencia de temperatura, que va a ser exactamente la misma, por lo tanto la podemos factorizar, lo que nos daría como resultado la diferencia de temperatura que multiplica coeficiente de dilatación térmica del aluminio por la longitud del aluminio menos coeficiente de dilatación térmica del acero por la longitud del acero va a ser igual a la fuerza del acero por la longitud del acero dividido entre módulo de elasticidad del acero por el área del acero. Ok, podemos seguir despejando y vamos a ver que la longitud la seguimos incluyendo. En la ecuación final nos va a dar que la podemos eliminar. ¿Por qué? Porque la longitud de los tres cables es la misma y como nuestras tres ecuaciones tienen presente esa longitud, la podemos eliminar, de tal forma que si la eliminamos desde nuestra primera ecuación, podemos simplificar esos términos, por lo mismo que nos dice el problema, que los tres alambres tienen la misma longitud. De tal forma que si simplificamos,
para ahorrarnos esa operación, nos quedaría que la diferencia de temperatura por coeficiente de dilatación térmica del aluminio menos coeficiente de dilatación térmica del acero va a ser igual a la fuerza del acero dividido entre módulo de elasticidad del acero por el área del acero. Entonces, coeficiente de dilatación térmica, la diferencia de temperatura nos quedaría como la fuerza del acero que divide al módulo de elasticidad del acero por el área del acero. Aquí está multiplicando, pasamos dividiendo. Entonces, sería la coeficiente de dilatación térmica del aluminio menos coeficiente de dilatación térmica del acero. Tenemos el módulo de elasticidad del acero, el coeficiente de dilatación térmica del aluminio, coeficiente de dilatación térmica del acero. Podemos calcular el área del acero, ya que nos dice que los diámetros es de 1/8. Entonces vamos a calcularlo de una vez. Tendríamos que el área en el cable de acero sería pi por diámetro, que sería 1/8 de pulgada, al cuadrado entre 4. De tal forma que el área del acero nos da 1/8 de pulgada por pi al cuadrado. Bueno, 1/8 al cuadrado por pi dividido entre 4. Nos da 0.0122 pulgadas cuadradas. Entonces ya también tenemos lo que sería el área del acero. Y nos faltaría la fuerza del acero. De acuerdo a nuestro diagrama de cuerpo libre, tenemos que la fuerza del acero es la carga entre 2. Aquí tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Como nos especifica que el cable de acero no va a cargar nada, tendríamos que sería 2Fs igual a W. Si despejamos la Fs, tendríamos que Fs es igual a W entre 2. De tal forma que si Fs es igual a W entre 2, tendríamos que la diferencia de temperatura va a ser igual a W entre 2 y todo lo demás. El módulo de elasticidad del acero por el área del acero por coeficiente de dilatación térmica del aluminio menos coeficiente de dilatación térmica del acero. Sustituimos los parámetros, los valores que tenemos, y tendremos W, serían 750 libras. Tenemos 2. El módulo de elasticidad tenemos que sería 30 megapsi. Tenemos el área, que sería 0.0122 pulgadas cuadradas. Y tenemos la diferencia de los coeficientes de dilatación térmica del aluminio y del acero. Entonces tendríamos 12 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado Fahrenheit, menos 6.5 por 10 a la menos 6, que lo voy a recorrer para que quepa todo y se vea completo. Tenemos que la diferencia de temperatura sería 750 libras dividido entre 2 por 30 megapsi por el área, que sería 0.0122 pulgadas cuadradas por 12 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado Fahrenheit, menos 6.5 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado Fahrenheit.
De tal forma que vamos a corroborar primero las unidades. Tenemos libras. PSI sería libras sobre pulgada cuadrada. Aquí tenemos pulgada cuadrada. Y aquí tenemos 1 sobre grado Fahrenheit. Pulgada cuadrada con pulgada cuadrada se van. Tal forma que nos quedaría libra entre 1 nos quedaría libra entre 1 sobre libra sobre grado Fahrenheit. Medios por medios, extremos por extremos, tendríamos libra por grado Fahrenheit sobre libra. Tal forma que se van las libras y nos queda grados Fahrenheit. Por lo tanto, la diferencia de temperatura nos daría en grados Fahrenheit. Entonces vamos a resolver ya en la calculadora. Tendríamos 750 libras, después 2 por 30 megapsis por 0.01227 pulgadas cuadradas por la resta de 12 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado Fahrenheit, menos 6.5 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado Fahrenheit. De tal forma que el resultado sería 185.22 grados Fahrenheit. Entonces la diferencia de temperatura para que toda la carga esté sobre los cables de acero debería ser de 185.22 grados Fahrenheit. Y así es como resolvimos nuestro problema. Cualquier duda, comentario o sugerencia es más que bien recibida. Les agradezco su tiempo. Nos vemos en el siguiente video.